Hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Les damos las gracias a todas las personas que le han dado like y que nos siguen en nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. También a quienes se han suscrito ya al canal de YouTube de nuestro programa, Estudio Humanitatis Radio. Ahí podrán encontrar todos los programas, las entrevistas que hemos tenido a través de Facebook, las subimos ahí para resguardo como un repositorio. Disculpen ustedes la calidad del sonido, baja un poco porque es de una plataforma a otra, no se, o se sube con la misma calidad de audio, pero está muy accesible la información. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva edición más de Estudio Humanitatis Radio en una locación alterna por cuestiones administrativas, pero aquí estamos, profesor. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Pues hoy tenemos un programa muy importante, muy interesante. Tenemos un invitado que ya nos ha acompañado antes. Le agradecemos que nos visite nuevamente. Y pues bueno, todas sus preguntas, comentarios, saludos, por favor, sobre el tema en cuestión, pues pueden hacerlo a través del chat en vivo de Estudio Humanitatis Radio. Y si están siguiendo este video en otras páginas donde se replica, por favor, pásense a Estudio Humanitatis Radio para poder ver sus mensajes y saludos. Y eventos culturales, ¿qué tenemos para esta semana, Alejandro? Bueno, los invitamos a la sexta sesión del Seminario Permanente de Investigación Fray Antonio Alcalde OP del Colegio de Jalisco. Este se va a dar el viernes 17 de octubre a las 12 horas en el Salón Alfonso de Alba Sur, allí en el Colegio de Jalisco, que está ahí cerca del centro de Zapopan, profesor. Creo que todos lo van a ubicar muy bien. Al parecer va a ser en modalidad híbrida, entonces también pueden seguir la transmisión en vivo en el Facebook Live del Colegio de Jalisco. Repito, el Seminario Permanente de Investigación Fray Antonio Alcalde. Se va a dar el día viernes 17 a las 12 horas para que nos sigan. Va a haber ponencias muy interesantes, al menos dos. Muy bien. Y en nuestra cápsula de Recordando a quién tenemos. Y a propósito dado que tenemos el día de hoy y el tema que nos presentan, recordamos a San Juan de la Cruz, cuyo nombre secular era Juan de Yepes Álvarez, y su primera identificación como fraile fue Juan de Santo Matías, perdón. Él nace el 24 de junio de 1542 y muere el 14 de diciembre de 1591. Fue un religioso y poeta místico del Renacimiento español. Fue reformador de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y cofundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos junto a Santa Teresa de Jesús. Estos dos mismos, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, son considerados la cumbre de la mística experimental cristiana. Poetas de extracción diversa como Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Paul Valéry y Eliot consideraron los poemas de San Juan de la Cruz no solo como la cumbre de la mística española, sino de la poesía en esta lengua. Desde 1952 es el patronato de los poetas en lengua española. Es uno de los 36 doctores de la Iglesia y fue canonizado por Benedicto XIII en 1726. Ese fue nuestro Recordando a. Pues sin duda un personaje importante en la historia de la literatura, la historia de la mística y la historia de la Iglesia, además. Flujo que ejercieron tanto él como Teresa en la fundación de la Reforma del Carmelo, pues sin duda importante. Y pues para hablarnos precisamente de este tema y de este autor y leernos algunos fragmentos y explicarnos la obra de nuestro autor, tenemos a el doctor Luis Jorge Aguilera. Él es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha colaborado en la Biblioteca Mística y Filosófica Alois Haas, con sede en esa universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor del Departamento de Letras de la misma Universidad de Guadalajara. Pues las líneas de investigación que le ocupan pues son la poesía mística, de la cual pues nos consta es experto, la relación de lo sagrado con el arte contemporáneo, teopoética y la experiencia estética. De entre todas sus publicaciones destaco nada más
Libración en María, en Lúbina 110, y el libro El poema místico en la poesía mexicana contemporánea, entre otras tantas publicaciones. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, doctor José Luis, gracias Alejandro y felicidades que ya cumplen más de un año con este programa tan bonito dedicado al estudio de las humanidades. No, pues al contrario, gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros. Y de entrada le comento a Alejandra Avilés, una radio ciberescucha y que también ha estado con nosotros hablando también precisamente de mística. Le manda saludos, dice un saludo a los conductores, le mando un saludo al doctor Luis Jorge Aguilera, felicitaciones por presentar un tema tan interesante. Pues ahí está el saludo. Muchas gracias, Alejandra Avilés. Y pues de entrada, ¿nos podría platicar brevemente cuál es el lugar que ocupa precisamente Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, en la historia de la mística cristiana y en la historia de la literatura? Bueno, sí, es una pregunta, como todo, cuando más nos adentramos en ella, un poco difícil de contestar, pero yo soy de la opinión, como dice Bernard McGinn, un historiador de la mística occidental de la Universidad de Chicago, que ya lleva 8 volúmenes sobre la mística cristiana. En primer lugar, habría que decir que clasificar la mística de Juan de la Cruz es complejo, entonces, para situarla en su posición en la historia, porque se le puede adjetivar de distintas maneras. Si es una mística amatoria, es una mística experiencial, como decía Alejandro, pero también es una mística apofática. Y antes hablaba de Bernard McGinn porque dice que en toda la historia de la mística cristiana solo podemos encontrar 2 místicos verdaderamente apofáticos. Este es Meister Eckhart y el otro es Juan de la Cruz, efectivamente. Entonces, como es un místico ya renacentista del siglo XVI, pues muchas veces se considera que la originalidad estuvo en la Edad Media o en otros momentos, ¿no? Sobre todo en la Edad Media, en la Alta y en la Baja. Pero también soy de la opinión, como Bernard McGinn, de decir que más allá de todas las resonancias o influencias que pueda llegar a haber, que las hay, por supuesto, escuelas muy marcadas de estudio de la teopoética sanjuanina, es tan original como teólogo, como místico y como poeta, que en realidad no necesita, o hay un momento en que estudiarlo desde las influencias o desde la comparación ya no va a rendir tanta productividad como estudiarlo en sí mismo, ¿no? Como el sistema que él mismo es, como místico, como poeta. Entonces, yo creo que no es, ninguna exageración decir que sí, la mística occidental, no solo en lengua española, alcanza una cima muy interesante en Juan de la Cruz, ¿no? Podemos incluso visitar a místicos medievales, y, no sé, a los padres de la iglesia, Orígenes de Alejandría, y ver que pues, Juan de la Cruz está a la par de él, desarrolló, no si queremos desde una perspectiva genética en el tiempo, pero sí con igual importancia y con igual trascendencia y desarrollo, pues teologías bastante importantes, ¿no? Incluso cosas que le faltaría desarrollo a algunas místicas, están pues muy bien desarrolladas en Juan de la Cruz. Hay que decir que Juan de la Cruz escribe poesía y luego su mística está plenamente desarrollada en las declaraciones de su poesía, porque también es otra pregunta que cuesta un poco responder: ¿por qué escribió poesía? Esta es una pregunta más difícil de responder, tiene también diferentes perspectivas, pero ¿por qué escribió las declaraciones? Es un poco más fácil, porque su poesía, por las razones que haya querido escribirla, sí la comunicó sobre todo a sus alumnos, algunas amigas seculares como Ana de Peñalosa, una amiga madrileña que tenía, se carteaba con ella. Y las declaraciones sí las escribe porque le preguntaban, bueno, ¿y qué quiere decir, padre, usted con esta poesía? ¿No? Es un poco, tardó tanto muere en 1591 y tardó tanto en canonizarlo, porque no era muy fácil de entender, ¿no? Por esta mística amatoria que está muy cerca de un lenguaje erótico, también apofático, nunca es muy fácil. Bueno, Meister Eckhart no es San Eckhart, ¿no? Ni es Beato Eckhart. Es muy difícil entender la doctrina que se está desplegando en términos de la mística amatoria y apofática, ¿no?
Juan de la Cruz pues pasó la verificación al final. No, y hay autores en los que efectivamente es muy difícil como tratar como de discernir también fronteras entre su pensamiento teológico, su obra poética, su pensamiento filosófico y de su propia experiencia como religiosos. Hay autores en los que a lo mejor no es tan difícil, no son caracterizados propiamente como místicos, pero se cuela también algo, ¿no? La experiencia que tengo leyendo, por ejemplo, a Buenaventura, que de repente uno empieza a leer su obra y uno dice, bueno, es que aquí no solamente hay un intelectual, sino hay alguien que está vivenciando su fe de tal manera que la comunica a través del lenguaje. Creo que el lenguaje poético es todavía más complejo. Así es. A propósito precisamente de las obras poéticas de este autor, ¿cuáles son las obras más destacadas, más reconocidas, o tal vez alguna de las que casi no se conocen, pero que es también importante considerar en el pensamiento y la obra de Juan de la Cruz? Bueno, las obras que sus biógrafos llaman obras mayores son El Cántico Espiritual, la llama El Amor Vivo, La Fuente. Bueno, los títulos que pone además Juan de la Cruz son como los títulos que hace ratito platicábamos antes de empezar, títulos más característicos de su tiempo, ¿no? Porque La Llama, le decimos La Llama, pero en realidad se llama Canciones que hace el alma en la íntima unión de Dios, por ejemplo, ¿no? La tradición la conocemos como La Llama, pero no son los títulos que él daba, ¿no? Tenemos Que bien selló la fuente, que también tiene su título respectivo a ciertas canciones del alma, y La noche oscura también, ¿no? En cuanto también llegó a escribir algunos romancillos, incluso un romancillo navideño que celebra la encarnación del Verbo y se repite como un estribillo. Y hay algunas otras bastante interesantes también. Una que es Sin arrimo y con arrimo, que habla mucho también del tema muy sanjuanino del apego y de los sentidos espirituales. Pero sí hay unas obras, digamos, con esta clasificación todavía pues muy clásica, digamos, de obras mayores y obras menores, ¿no? Es verdad que El Cántico, La Llama, La Fuente, Noche Oscura son de las más comentadas, incluso las que él comenta, ¿no? Porque sus romancillos o algunas otras rimas que tiene no las comenta, ¿no? Hace declaraciones de estas obras que él mismo consideró que tenían que ser. Entonces, si la tradición sí tiene estas como vistas mayores, ¿no? Hay otra también que está, diría yo, tendría que ser considerada entre las mayores, aunque no la comente y no se dice mucho que sea de las mayores. Es aquel poema que dice: volé tan alto que di a la casa alcance, ¿no? Porque efectivamente el tema de la venatio amoris está en Juan de la Cruz, ¿no? Como esto de cazar al amado, cazar al amor. Así comienza el cántico espiritual, ¿no? ¿De dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Y recordemos que el amado Cristo ahí es un venado, ¿no? Entonces, el alma es una paloma, un poco un símbolo interesante también, porque generalmente la paloma es el Espíritu de Dios, pero Juan de la Cruz es el alma en el cántico, que va detrás de ese venado, ¿no? Como que lo va viendo y luego el venado le contesta: vuélvete paloma, en algún momento también. Entonces, creo que, insistiendo un poco en el señalamiento que hace Bernard McGill, hay que leerlo íntegro, ¿no? Para conocer su obra en los propios símbolos que él crea y en los códigos que él también está sosteniendo, y el diálogo entre el verso y la prosa. Es siempre muy productivo Juan de la Cruz en esa hermenéutica. Bien, pues de entrada muy interesante el asunto y bueno, en su momento nos leerá usted algo para comentar. Y antes de cederle la palabra a Alejandro, que también quiere platicar con usted, Nasus Medina manda saludos a todos quienes estamos aquí transmitiendo y dice: muy interesante el tema. Muchas gracias por su comentario, Alejandro. Pues bueno, recordar a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con el doctor Luis Jorge Aguilera, estamos charlando sobre alumbramiento del alma, los sentidos espirituales en San Juan de la Cruz. Ahí me gustaría que para nosotros y para nuestros radioescuchas que de repente no estén tan familiarizados con esta poesía mística, en términos generales nos dijera qué caracteriza a la poesía mística o a la mística. Sí, bueno, creo que a la mística sí es un problema más amplio, digamos. Podemos partir de una diferencia que se hace entre teología y entre mística, ¿no? Que luego también habrá una teología mística. Digamos que el punto de partida de la teología, al menos pensando en la teología cristiana clásica, que son Agustín de Hipona y Tomás de Aquino,
También Agustín de Hipona y Tomás de Aquino tienen una experiencia íntima de Dios como los místicos, pero ellos someten esa experiencia, y ahí me podrá corregir mucho mejor el doctor José Luis, pero someten esa experiencia íntima de Dios al lenguaje de la filosofía, y entonces eso es teología, ¿no? Con el cuerpo, digamos, pues, de razonamiento que provee la filosofía, esas herramientas. El místico, por el contrario, va a acudir al lenguaje más experiencial, donde encontramos, por supuesto, la poesía, ¿no? Digamos, es la diferencia, para mí, como yo lo entiendo, entre teología y mística. La poesía mística se caracteriza entonces por ser muy íntima, ¿no? Y pues por esto también que utiliza constantemente el lenguaje erótico, porque a la otra cosa que se podría parecer es a la poesía religiosa, pero también hay una diferencia entre la poesía religiosa y la poesía mística. En la poesía religiosa podemos encontrar la hiperdulia, por ejemplo, para alabar a la Virgen, o la dulia para los santos, pero sigue habiendo una distancia, ¿no? Entre quien enuncia y esa imagen venerada. En la poesía mística, ¿no? En la poesía mística se atreven a hablarle a Jesús como un amado, y digo también en tono del orden retórico, por ejemplo, de la imprecación, ¿no? Que es de la demanda, del exigimiento, de cosas que no tienen quizá la solemnidad reverente que puede tener otra poesía religiosa, ¿no? Es por eso que la mística siempre se puede comparar, o rinde más productividad también si se compara con los lenguajes del eroticismo, por ejemplo, ¿no? Sí, creo que por ahí está la respuesta. Bueno, muy interesante porque además hay un factor importante, el lenguaje que se utiliza, ¿no? El lenguaje utilizado de la poesía para transmitir esas sensaciones que fácilmente se pueden hacer en un lenguaje teológico, pero que en este sentido más carnal, más pasional, tiene otro sentido y tiene también otro acercamiento para el lector, ¿no? Profesor. Sí, además pensando que el lenguaje, sobre todo el lenguaje poético, que permite una plasticidad más con las imágenes, de jugar con los símbolos, pues sí, frente al lenguaje estrictamente teológico, o al menos de la teología de cuño tomista, por ejemplo, que es muy racional. Aquí habría luego que ver la teología mística de Bernardo de Claraval, que se cosería aparte, sí, también, sí. Pero pues la poesía es distinta, sobre todo pensando, y a lo mejor nos va a hablar un poquito más por ejemplo, del cántico espiritual, porque sí es esta ansia de aprender, de alcanzar al amado, pero también está en este querer alcanzarlo, pero sin alcanzarlo del todo, porque se acaba el enamoramiento, ¿no? Sí. Antes de pasar un poco allá a la obra del autor, que nos platicara un poco de cómo se forma San Juan de la Cruz, precisamente en el ámbito ya propiamente de la poesía. Porque, bueno, uno piensa como religiosos se forman en teología, se forman en filosofía, pero en el contexto en el que se ubica, de dónde toma elementos San Juan de la Cruz para ir construyendo su propia poesía. Esa es una pregunta, doctor, que costó mucho trabajo, incluso en los testimonios, se conservan los testimonios para su beatificación y posteriormente su canonización. Y es una pregunta peligrosa de responder, porque al menos, digamos, tendríamos que ceñirnos ya a las escuelas de interpretación de Juan de la Cruz. Damaso Alonso nos va a decir que sin duda lo que hay detrás es Garcilaso de la Vega. Ahora, esto era peligroso de decir en su momento, porque Garcilaso de la Vega pues tiene poesía amatoria erótica hacia las damas, hombre de muchas damas, como lo fue todavía muy medieval, tiempo así lo vivía, muy trovador. Está este volumen de las obras de Boscán y Garcilaso de 1554, que si no leyó directamente Juan de la Cruz no podía admitirlo, porque era poesía que podía ser tenida, vista desde los religiosos como vulgar, ¿no? Aunque esto sirve todavía, no bien la Oda a la Flor de Nido, donde Garcilaso se está burlando con códigos mitológicos que permite la poesía del siglo de oro, de un amigo que tiene que está obsesionado sexualmente con un lenguaje crítico, pero al final vulgar, ¿no? Entonces no era muy fácil asimilar que un religioso leyó a Garcilaso. Fíjese usted la misma pista que da San Juan de la Cruz en La llama de amor vivo. Termina en el prólogo, la llama, y nos dice: la compostura de estas liras son como aquellas que en Boscán están vueltas a lo divino.
En Boscán se está refiriendo a este volumen de las obras de Boscán y Garcilaso. Habría que atender lo vuelto hacia lo divino, porque es verdad que mientras que Garcilaso introduce la lira, la estrofa lira, al castellano, se creó una tradición de tornar a lo divino, que en el siglo, es medieval la operación retórica, pero en el siglo de oro era reversible también. Era tornar a lo divino, tornar a lo humano. Esto era que algún poema dedicado a una amada encarnada, una mujer, se pudiera revocacionar con los mismos elementos para Dios y viceversa, un poema de amor divino para una amada terrena. Había otra operación que se puede comparar, como Cervantes en algún momento dice, tornar a lo cómico. ¿No? Es decir, estaba siempre esta referencia de imitatio, muy en clave de los latinos todavía. Entonces, Juan de la Cruz mismo admite, como aquellas que en Boscán están tornadas a lo divino. Aquí es lo que había que entender, porque le digo, Damaso Alonso sí no tiene ningún empacho en decir, Juan de la Cruz tuvo que haber conocido a Garcilaso y a Boscán y esta poesía, digamos, vulgar del siglo, ¿no? No vulgar en cuanto al refinamiento técnico, porque estamos hablando del momento en que la poesía española conoce al soneto, conoce la lira, conoce estas estructuras macroestróficas y estróficas que la van a llevar a considerarse en los metros grandes. Pero sí habría que ver que hay otra, esta es verdad, que inmediatamente hay una tradición también de poesía religiosa en estas estrofas. Entonces, nadie se arriesga a asegurar que no leyó Garcilaso, pero tampoco hay que descartar que también conocía, porque en la tradición religiosa ya estaban estas estrofas y estos versos, estos ritmos vocacionados a lo divino también, ¿no? Entonces, como influencia poética, está si no Garcilaso, digamos, el garcilacismo del siglo XVI, ¿no? Que es muy notorio en la poesía sanjuanina. Sobre todo pensando pues en un contexto en el que pues ya incluso la misma iglesia está como muy estrictamente vigilando que no haya ciertas corrientes, ciertas vertientes como de pensamiento o de expresión que pudieran oler como a pensamiento herético, porque finales del siglo XV, todo el siglo XVI en Europa fue un periodo sumamente complejo en términos de que había mucho recelo sobre las formas de expresión, sobre lo que se escribía o no se escribía, y supongo también respecto de qué se leía y qué circulaba, y más en España, un país o un reino eminentemente celoso de la entrada de nuevas corrientes. Y por esto no hay que descartar, doctor José Luis, que directamente Juan de la Cruz, o por sus precedentes, hay una gran presencia de símbolos árabes, ¿no? Miguel Asín Palacios, Lucio López Val sostienen las tesis arabistas detrás de la poesía de Juan de la Cruz, ¿no? El símbolo de la paloma, que está en Ibn Arabi, y en vez de la poesía árabe directamente, ¿no? Este lenguaje amatorio también tiene vertientes árabes muy interesantes, ¿no? Entonces, claro, ese celo español muchas veces ha oscurecido estas otras vertientes que pueden estar detrás también de la lírica sanjuanina, ¿no? Y no sería de extrañar, sobre todo porque, pues bueno, ahí cerquita está Córdoba, el boom de la cultura árabe, hispanoárabe. Del otro lado está Toledo, donde muchas bibliotecas que eran propiedad de personas árabes, de origen árabe, pues tenían muchos libros de todo tipo, muchos temas, y sobre todo la poesía árabe, pues empezaba a circular ahí en toda esa zona. Sin duda interesante. Estudié como las traducciones. Creo, no recuerdo haber realizado su biografía. En Toledo es donde estuvo encarcelado. Sí, sí, sí. Precisamente. Entonces, bueno, tuvo que haber tenido contacto. Está bien. Bien, antes de continuar, pues a todas las personas que nos están siguiendo a través de Estudio Humanitatis Radio en Facebook, pueden dejar sus saludos, comentarios, preguntas sobre el tema y el autor a nuestro invitado. Seguramente la responderá con mucho gusto. Y pues bueno, antes de continuar y cederle la palabra a Alejandro, muy rápidamente, sabemos pues que este autor, Juan de la Cruz, es un personaje decisivo en la reforma del Carmelo, y quería así nada más saber si me pudiera apoyar un poco. ¿Cómo? Porque yo no lo tengo claro porque no soy especialista en el autor y no conozco mucho la biografía de San Juan, pero ¿cómo traba precisamente este interés de la reforma del Carmelo con Teresa?
Aquí una palabra importante en el siglo, en todas las lenguas europeas, es reforma, ¿no? Tenemos ahí a Lutero, claro, la reforma. Y pensemos que es una reforma hacia afuera, pero también hacia adentro, ¿no? Reforma interior, dicen los espirituales del tiempo. Pasaba que Juan de la Cruz venía sintiendo el desgaste característico de todos los siglos, que denuncia, ya hablamos, la otra sesión de Erasmo de Rotterdam, de cómo están ocupándose de otras cosas que no son las piadosas, sino es la imitación de Cristo, ¿no? Este tópico erasmiano de Monacatus non pietas. Eso lo siente Juan de la Cruz con los carmelitas, que estaba con las carmelitas de Nuestra Señora de Carmelo, y se quiere ir con los cartujos. Dice, ya era mujer, yo veo esto, aquí no hay interés piadoso, todos están dedicados a otras cosas que no es la espiritualidad cristiana, yo me voy. Pero se encuentra con Teresa de Ávila y le dice, Teresa de Ávila, hábil como era para reconocer almas y para el carácter espiritual que tenía, le dice, no te vayas, yo estoy haciendo una reforma del Carmen, quédate y tú reforma la rama masculina. Y Juan de la Cruz se queda, a pasar penurias, porque luego efectivamente lo prenden, y no era como que ya hubiera conventos para los... O sea, Teresa Ávila dice que va y lo visita alguna vez en no sé qué pueblo de Ávila, bueno, helado, y vive en una casita de palma, casi una cosa, en penuria, ¿no? Y Juan de la Cruz muy dispuesto a pasar estas penurias. Entonces, a él se debe esta reforma en la descalcez, ¿no? Es otro de los síntomas del pauperismo evangélico, característico de la devoción moderna. Que tiene su origen también incluso hasta el movimiento franciscano. Exactamente, hoy día de San Francisco de Asís, sí. habría que Propósito. Sí, Alejandro. Pues bueno, recordarles, estamos charlando con el doctor Luis Jorge Aguilera, estamos charlando sobre el alumbramiento del alma, los sentidos espirituales en San Juan de la Cruz, y bueno, invitarlos a que sigan mandando sus comentarios, saludos y preguntas también para nuestro invitado, que seguramente con gusto les dará alguna respuesta. Ahí me gustaría, bueno, si es pertinente, que nos pueda citar algo de la obra de la Cruz que trajera preparado. Sí, claro, sí, con mucho gusto. Mira, justamente voy a leerles la llama porque cuenta 4 estrofas, y es aquí donde en la explicación Juan de la Cruz va a hablar de ese alumbramiento que estábamos proponiendo para el título. Estas son las canciones del alma en la íntima unión de Dios. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres, de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando, muerte en vida la has trocado. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Es además, sí, se reconoce la altura poética inmediatamente. Sí. También los biógrafos de Juan de la Cruz coinciden en decir que este es el último poema que escribió Juan de la Cruz de las obras mayores, ¿no? Estaba ya en La Peñuela, en Granada, justamente. Ya él quería venir a México, lo dicen los testimonios, a la provincia de San Alberto, recién fundada, de los carmelitas. Se enferma y alguno de sus compañeros dice, pues quería ir a las Indias, pero terminó yéndose a las Indias del cielo. Y muere en 1591. Ya tenía el permiso y todo para venir, ¿no? Es interesante esta palabra que Juan de la Cruz va a utilizar para explicar los resplandores de las lámparas a fuego y los resplandores de las profundas cavernas del sentido, que es un umbramiento. Dice el umbramiento que son el nacimiento de sombra. Es cuando se hace sombra y dices, bueno, ¿por qué hablando de las lámparas hablas de la sombra? Esto es algo característico de lo que Michel de Certeau en la fábula mística llama el modus loquendi de los místicos, formas de hablar antilógicas, es decir, el discurso de los contrarios, que conocemos por Nicolás de Cusa también, en la historia de la filosofía, y es lo que va a explicar aquí Juan de la Cruz, ¿no? Ese hacer sombra, es como la lámpara va a hacer sombra, ¿no?
Sí, sí, yo me imagino, además, fascinado por la noche, Juan de la Cruz, ¿no? Es un búho nocturno, digamos. También el poema de La Fuente, que bien se oye la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Decimos, bueno, no está viendo la fuente, la está escuchando, ¿no? Que emana y corre, aunque es de noche, es decir, y que bien sé, aunque es de noche, el aunque también, no tendría que verla, pero la escucho, ¿no? El oído espiritual. Entonces, ese también en la declaración a la llama va a decir, ¿por qué si Dios quiere hacerme sentir su cercanía, me aleja? ¿Por qué si Dios quiere hacerme sentir su calor, me enfría? Es decir, ¿por qué si me quiere abrazar, me abandona? Y lo que dice Juan de la Cruz es, porque haciéndonos sentir el contrario es que sentimos el otro, ¿no? No podría, luego tendríamos que hablar también de la apofática y de cómo si Dios me abrazara generaría un apego al don espiritual. Y en algún momento Juan de la Cruz también dice, hay que abandonar esos dones espirituales. Y tendremos que volver al tema de la apófasis, de cómo Dios es nada, y nada es nada, ¿no? Ningún don espiritual tampoco, ningún consuelo, ¿no? Esto explica mucho también de la tradición mística, ¿no? Que antes decíamos, hay otra reina del siglo XIV, Jade Fernandez, que está repasando los nombres de Dios y dice que el séptimo de Dios, el séptimo nombre de Dios y el que más conviene es infierno, ¿no? Es la paradoja, ¿no? El contrario, como que Dios no es cielo y es infierno, ¿no? Porque dice que todo el tormento del infierno es ese abandono que sienten los místicos de Dios, ¿no? De haber sido tocados por un instante y abandonados otra vez en la carne. Es por esto también del deseo de la muerte. Eso, muero porque no muero, que es este romance lo divino que van a glosar tanto Teresa Ávila como Juan de la Cruz. Los místicos ya están anhelando la muerte, ¿no? Los místicos cristianos, este tópico del amor mística, ¿no? Ya saben que solo muriendo van a estar perfectamente unidos a esa totalidad que una vez sintieron en un instante, ¿no? Pues bueno, muy interesante. La pregunta que tenía era precisamente qué significaba esto de obumbramiento. Y yo buscando precisamente en algún diccionario, sobre todo que me encontré en algunas universidades, creo que en la Complutense, un diccionario sobre mística y sobre teología, que hacen muy bien la referencia para distinguir entre cuando un teólogo está refiriendo a Dios, por ejemplo, y cuando un místico está refiriendo a Dios, pero con otro sentido muy distinto. Y me encontraba que no había una significación como tal. Incluso en el diccionario de la lengua española no lo hay. Y bueno, aquí reconociendo al profesor que fue mi profesor de latín, es mi profesor de latín, recurrí al diccionario de latín español y ahí me encontré dos referencias importantes, obumbratio, que es oscuridad, y obumbrare, que es sombras, cubrir, proteger, ocupar algo. Entonces es muy interesante cómo lo utiliza en esos sentidos, porque además imagino que escribió en latín San Juan de la Cruz. No, ya en castellano. Ya está en castellano. Y más adelante, cuando voy a explicar las preguntas que ven del sentido, va a decir memoria, entendimiento tomista, ¿no? Es decir, en las declaraciones sí es tomista, y su formación tuvo que haber sido, pero también el signo de oro es un fenómeno que estás ahora explicando, Alejandro, porque efectivamente se están incorporando al léxico castellano palabras del latín que se van a quedar uno, ¿verdad? Quizá no quedó. Existía la palabra que todavía está registrada en la Real Academia Española que usa Juan de la Cruz, adamar, ¿no? Que es, por eso me adamabas, dice el tipo espiritual. Entonces, adamar es un grado más de amor, ¿no? Yo cada vez que vuelvo a Juan de la Cruz, que me cuesta mucho volver ahí, de verdad me cuesta, lo digo muy en serio, con toda honradez. Me cuesta por eso, porque siempre veo que es una cuestión de grados, ¿no? O sea, la llama de amor viva y sus instrucciones son para las almas ya transformadas. Entonces, todavía ya en la transformación mística, podemos decirle teosis, hay grados también. Y siempre va a ser un problema de grados. Pues al grado de que va a dejar cosas pendientes y, por ejemplo, Miguel de Molinos va a completarlas, ¿no? Porque siempre parece que son tan sutiles los estados del alma que los místicos luego no resuelven ni en la gramática que tenemos ellos de la vía purgativa, iluminativa y unitiva, pero luego hay un montón de etapas intermedias. Entonces, bueno, las moradas del castillo interior
bien pueden ser vistas por estas tres, pero luego son 7 entradas y luego sales del cuarto y te regresas al otro. Es decir, es que es súper difícil de sistematizar, ¿no? Como lo dice Victoria Cirlot, el reto que tienen los místicos siempre, los que deciden escribir, porque es complejísimo pasar esa experiencia, tan informe a una sintaxis, ¿no? Lo gramatical y sintáctico. Pues, la sintaxis es orden. Entonces, ¿qué orden le vas a dar a eso que se presentó como la manifestación arrogante de la totalidad, ¿no? Qué reto, ¿no? Pobres, eso sí es un reto, ¿no? De escritura. Sí, ya desde el simple hecho de buscar el símbolo adecuado para poder expresar esa experiencia, a propósito de lo que nos decía al principio, sobre todo la experiencia del amor que busca transmitir el poeta, en este caso San Juan, a quien vaya a leer eso. Entonces es complicado. Y me llamaba también la atención lo que nos explicaba al principio sobre esta tensión de contrarios, de, bueno, Dios es luz, pero te muestra un destello de la luz que te espera, pero te abandono. Y me llamaba mucho la atención cómo muchos autores insisten en esta idea de la iluminación, de Dios que es luz, que comparte o que nos permite conocer el mundo también a través de su luz, pero en el caso del místico que tiene esta experiencia de contacto, de haber saboreado el amor de Dios, el amor divino, pero se siente abandonado, ¿no? Entonces es interesante. Claro que sí, 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 sí. Y digamos, frente al dominio de la luz, que tendríamos que hablar pues de Plotino, efectivamente, de Dionisio Areopagita. Recordemos que Dionisio Areopagita es el rayo de tinieblas, ¿no? Para describir la experiencia mística. Otro modo de hablar antilógico, ¿no? Como que un rayo de tinieblas. El instante del rayo, pero un rayo cuya materialidad es una tiniebla. El símbolo más estudiado en Juan de la Cruz es la noche. Entonces, claro, está esa luz, pero Juan de la Cruz va a insistir en que Dios también está en esa noche, en ese abandono espiritual. ¿Nos puedes leer otro fragmento? Claro, ¿Lo muy tiene bien. preparado? Podemos, justo donde habla de las profundas cavernas del sentido, que es en la misma llama de amor vivo, está declarando este verso porque luego es interesante que nunca es simétrica la declaración. Empieza por estrofas, va tomando versos, pero hay versos que le puede dedicar páginas enteras y versos que te dice 2 párrafos, ¿no? Tampoco es tan sistemático en ese sentido. Nos dice justo pensando en la teología tomista, y esto nos haría pensar cómo tenemos una teología mística en Juan de la Cruz, pero luego este tomismo en las declaraciones, ¿no? Dice, son las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, las cuales son tan profundas cuanto grandes bienes son capaces, pues no se llenan con menos que infinito, las cuales por lo que padece, cuando están vacías, echaremos en alguna manera de ver lo que se goza y deleita cuando de su Dios están llenas, que es por un contrario, se da luz del otro, hablando a través de los contrarios, ¿no? Es el tema también de los sentidos espirituales, ¿no? Le comentaba también antes que estoy viendo esto en comparación con Juliana en su mística inglesa del siglo XIV, que hablan, es interesantísimo del toque, como me interesa también la llamada por esta segunda estrofa de o cauterio suave o regalada llama, o mano blanda o toque delicado. Lo ideal para los místicos, al menos Juliana de Norwich, Juan de la Cruz, otros tantos, siguiendo el orden aristotélico que hacen de los sentidos jerarquizados, donde la vista es el más sutil y el toque el más animal, como que Aristóteles siempre está interesado entre los ángeles y los animales, en las bestias, ¿no? Entonces, el toque es como que el más descartable, ¿no? Está el gusto, porque los animales les gustan mucho y tocan mucho, ¿no? Pero el más sutil es la vista. Parece que la teología cristiana de repente sigue este orden, porque sí, lo ideal, siguiendo la tradición bíblica del Antiguo Testamento, en que Dios le dice a Moisés, no habrá hombre que me vea y viva, porque tampoco es que sea tolerable ver a Dios de frente. El tema paulino al final de la visión beatífica. A lo que aspiran es a eso, a la visión beatífica, los místicos, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, Juan de la Cruz siempre está diciendo, pero nuestro ojo está ciego, las profundas cavernas del sentido, nuestro ojo está turbio, no podemos ver a Dios, ¿no? Y Dios nos ama tanto que va a desplegar otra vía de la sensación, que es el toque. Juliana Enoch va a decir, es la operación de la misericordia y de la gracia, estos toques, ¿no? Es decir, bueno, aunque estás pecando y aunque no tienes el ojo espiritual limpio para ver, te toco, ¿no? Y Juan de la Cruz luego en esta declaración también va a comparar
los grados del toque, ¿no? Porque dice, bueno, ahí me tocaste suavecito, pero a Job le tocaste tremendo toque le diste, ¿no? Sí, Entonces, sí, también otra vez un problema de que me tocaste en llagas, ¿no? Me dejaste mucho en llagas. Y ahí me estás tocando suave, delicadamente, pero me hieres también, ¿no? Es otra vez al contrario, ¿no? La herida cauterizada del cauterio del toque. no, hay una parte en lo que nos leyó, que hace al principio, donde habla precisamente de estas potencias del alma, el entendimiento, la voluntad, la memoria, y que me hizo pensar también en Tomás de Aquino, precisamente y por la formación tomista que seguramente tuvo para este planteamiento, esta declaración, porque Tomás habla precisamente de esta capacidad del entendimiento de conocer infinitamente, pero que no se puede colmar, no puede quedar colmado, de tal manera que de alguna manera sigue siendo, pero parece que el místico se acerca con una visión más directa, más inmediata de la experiencia con Dios, y ahí es donde parece ser esto, ¿no? Atisbé, probé tantito de la belleza, del amor divino, pero ahora me dejas así como queriendo más y con el dolor de haber probado algo que quiero, Sí, pero que no tengo. Sí, interesante. Esa es la cuestión con los místicos, doctor, que sienten estas profundas cavernas del sentido que siempre están, la pulsión del deseo, digamos, en términos modernos, pidiendo más y más y más, saciados inmediatamente y absolutamente por un instante, y luego otra vez no, ¿no? Esa es la cuestión con ellos, sí, totalmente. Y el tema precisamente del abandono, ¿no? El estar desproveído de algo que ya se tocó, que ya se tuvo. Y bueno, pues recordar que estos poemas, la mayoría fueron escritos por San Juan en su encierro, precisamente en un calabozo, o sea, en lo más oscuro de lo oscuro, dentro de algún convento carmelo todavía, con sus compañeros. Entonces, bueno, de ahí este acercamiento a la oscuridad, a la tiniebla, que me recuerda mucho este acto litúrgico que se dejó de utilizar en el siglo XVII, el Tenebrae, donde sientes, precisamente yo he tenido la fortuna de ir en latín, aquí cuasi parroquia de Nuestra Señora, que está aquí por el centro, también se lo recomiendo. Es precisamente eso, cómo vas descendiendo a la oscuridad, pero descender a la oscuridad te acerca espiritualmente y te da una sensación diferente de la experiencia con Dios, ¿no? Entonces, muy, muy interesante y muy agradable. Otra... Sí, por favor, si tiene algún otro fragmento que nos quiera leer y comentar. Sí. Tenía también, pensando en Francisco de Asís, hace una referencia a Francisco de Asís, pero es muy breve, simplemente otra vez para hablar, que es interesante, porque Juan de la Cruz siempre va a estar hablando de los profetas en la Biblia, ¿no? Job, de Jonás. En una carta muy bella dice que lo tragó la ballena, que Jonás y lo escupió no sé dónde, que no quería estar, ¿no? El Juan de la Cruz es también muy íntimo, el Juan de la Cruz de las cartas es muy íntimo, porque es muy humano y se está con sus amigos quejando de aquello que le lastima todavía como humano. Entonces el contraste es muy interesante, ¿no? De Francisco de Asís, cuando habla él, está hablando de las llagas, precisamente de los estigmas, y dice que Dios no da favores espirituales al sentido corporal, es decir, del cuerpo, que no haya concedido previamente al alma. Claro, este es un tema que Juan de la Cruz tuvo que andar a tientas, porque estaban los alumbrados en su momento, ¿no? También por eso voy a discutir mucho las visiones, de los raptos extáticos, porque había tropecientas gentes haciendo esto en la calle, ¿no? Los conventos en la calle. Entonces, él como que va a tratar de utilizar esta comunicación divina, decir todo eso con mucha sospecha, ¿no? Podemos ver, cuando está hablando de la herida de Job, cómo leyera Job, ¿no? Porque esté el alma ya toda llegada y toda sana, deja el cauterio de hacer su oficio, que es herir de amor. Esto nos acostumbramos al lenguaje, pero ¿cómo que herir de amor? O sea, el amor que no es no herir, el amor es... ¿Cómo que herir de amor? No, es que siempre hay que detenerse tanto. Pero entonces ya es regalar la llaga sana de la manera que está dicho. Y por eso dice, oh regalada llaga, explicando este verso, ¿no? Y tanto más regalada cuando ella es hecha por más alto y subido fuego de amor, porque habiéndola hecha el Espíritu Santo, a fin de regalar, y como su deseo y voluntad de regalar sea grande, grande será la llaga, porque grandemente sea regalada. Fíjense cómo, con las mismas palabras, construye diferentes sentidos en un mismo fragmento.
creo que ahí está la dificultad de leerlo también, ¿no? Porque ya el regalo del que está hablando terminó siendo uno distinto al que era 2 líneas antes, ¿no? Esa llaga que está ahí regalada, que también tenemos en la herida de amor que está manifestando la esposa en el cántico espiritual, ¿no? ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido, como el siervo huiste habiéndome herido? Salí de ti clamando y era sido, ¿no? Es luego hay que pensarlo más adelante en el cántico, donde dice la esposa también, no quieras enviarme, doy más ya mensajero que no saben decirme lo que quiero, ¿no? Solo se saciaría ya con ningún intermediario, porque luego aquí con Francisco está hablando de la herida que le hace el serafín, ¿no? Sí. Pero como que Juan de la Cruz también, pues dicen, ni serafines me consolarían, porque es esa experiencia de absolutos sin intermediarios, ¿no? Que es esa experiencia mística. Entonces, pues eso, ¿no? Esta comunicación está ahí, ¿no? Eso es bien interesante. También hay que decir que, por ejemplo, en esta estrofa que está declarando o mano blanda, o cauterio suave, o mano blanda, toca delicado, luego se va a hacer un poco de teología trinitaria ahí también, porque el cauterio va a decir, el cauterio es el Espíritu Santo, porque es el fuego, la mano blanda es el Padre, y el toque es el Hijo. Entonces, dice que en sustancia es lo mismo, como es la Trinidad, pero que en la manifestación sensual al alma se sienten diferentes. El Espíritu Santo se siente como un cauterio, el Padre como una mano, y el toque es el Hijo, ¿no? Claro. Luego lo pienso con esta mística que les digo, Juliana Yanovich, que dice que también el alma está compuesta de la dimensión sustancial que viene del Padre y de la dimensión sensorial que viene del Hijo, ¿no? Entonces, que la carne es sensual porque Cristo la hizo sensual, porque se encarnó, ¿no? Esto nos llevaría a uno de los problemas que denuncia Alois Haas, que es la teología del deseo. Dice Haas, ¿cómo es posible que en la teología cristiana no tengamos una teología del deseo? Porque si la buscamos, no hay una teología del deseo, ¿no? Tenemos teologías de otras cosas. Y a quien dice que tendríamos que poner como guía de la teología del deseo es a Juan de la Cruz, justamente, ¿no? Porque su teología va de eso, es difícil también sistematizar. ¿Cuál es la doctrina de los sentidos espirituales de Juan de la Cruz? Porque es toda la doctrina de los sentidos espirituales de Juan de la Cruz. Está en todos lados. Está en las cautelas, está en los avisos, está en las cartas, incluso está en las declaraciones, en las poesías. Entonces, su instrucción es para eso. Digamos, para acallar los sentidos de la carne y hacer que surjan esos sentidos del espíritu, ¿no? Y para al final terminar obumbrando los dos, oscureciendo los dos, porque Dios ni va a hablar a los sentidos espirituales en algún momento, como dejó de hablar a los de la carne también. Es nada, la experiencia de la carne. Eso ya es terreno de otro reino. No, y supongo también presente que tratar como de sistematizar y abarcar todos los matices, las posibles experiencias, porque este encuentro místico, seguramente de San Juan con el amor divino, si bien es un encuentro sin la mediación de la palabra, sin la mediación del razonamiento, sin la mediación de la deducción, es un encuentro, es una apertura del alma a Dios. Sin duda también no sería como un solo momento, una sola faceta, porque bueno, hablábamos precisamente con Alejandra Vilés cuando ella hablaba con el programa de qué hablamos cuando hablamos de mística. Sí, pues nos hablaba precisamente de un abandono, pero el abandono es paulatino, es doloroso incluso, sí, ¿no? Pero es curioso cómo en San Juan de la Cruz, por lo que nos acaba de leer y sobre todo con esto de la herida de amor, es un abandono doloroso para que el amado te hiera y te deje. Eso es interesante. Antes de continuar, bueno, aquí a todos quienes nos están viendo y escuchando a través de Estudio Humanitatis Radio en Facebook, pues dejen sus comentarios, preguntas, saludos, así como lo acaba de hacer Gabriel Chaboya, Radio Ciberescucha asiduo, nos sigue constantemente en nuestro programa. Dice saludos, excelente programa como todos los viernes, pero pues hoy en particular porque nos acompaña el doctor Luis Jorge. Un poco también, si nos pudiera platicar bueno, ya nos dijo que hay varios elementos que están como constantemente ahí presentes en las obras de San Juan de la Cruz. ¿Habrá algún elemento simbólico que sea característico, que esté presente en los distintos poemas, las obras mayores de San Juan? Sin duda habría que decir que la noche.
La noche. Efectivamente tendría que ser la noche, Ajá. que está aquí, si no directamente perceptible como un elemento léxico que se hable de la noche, como el poema de la noche oscura. Sí se puede ver que su ambiente siempre es de sombras, de contrastes, de contrarios. Tiene que ser la noche. Porque sí es verdad que estamos, aunque el cántico y la llama para mí siempre son estos de su vivísima lenguaje erótico, digo, volvamos al final, ¿no? Además rompe la tela de este dulce encuentro, ¿no? Digo, tiene lo hablaba con una alumna que conoce muy bien la Biblia, me hablaba del Levítico, de cuando se rasga la tela del templo y todos pueden contemplar ya. Claro, es que siempre es posible encontrar en Juan de la Cruz los paralelos bíblicos, eso hasta él lo hace, ¿no? Sus editores lo van a poner en la misma redacción del texto, las citas bíblicas que está haciendo Juan de la Cruz o luego en notas al pie. Pero, por ejemplo, en esta tercera estrofa que hablamos de las profundas cavernas del sentido, o lámparas de fuego en cuyo resplandor en las profundas cavernas del sentido, que está ahí en la noche otra vez, ¿no? Que estaba oscuro y ciego con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Aunque Juan de la Cruz no lo dice en su declaración, ahí me suena la parábola de las vírgenes prudentes. Sí. Claro, esas vírgenes que en la noche están esperando que salga el novio y fueron tan prudentes, está hablando de las lámparas que al final van a alumbrar a su querido, que sale a recibirlas. Entonces, yo creo que dando vueltas siempre vamos a encontrar con la noche. Bueno, otro autor francés que no recuerdo, porque es verdad que dicen muchos al final del siglo XX que el trabajo más importante que hay que hacer con Juan de la Cruz es sintetizar todo lo que se ha dicho de Juan de la Cruz, ¿no? Porque es comentadísimo por todos lados. Y algún autor francés que ahora no recuerdo dice que es la mystique ténébrée, ¿no? La mística de las tinieblas, justamente. Porque estamos hablando, o literal o metafóricamente, todo el tiempo del abandono, de esa sensación de oscuridad frente a la mística de la luz, la teología de la luz, ¿no? Que tenemos, pues, el gótico completo ahí, ¿no? Enrico de Hines y el abad de Suger, que van a estar hablando de la manifestación divina de la luz completamente. En Buenaventura, la luz es prácticamente el tema constante a lo largo de toda su obra. Dios que ilumina, Dios que incluso a través de la luz crea, que la luz es elemento básico creador que adquiere formas, y sin duda el caso de San Juan de la Cruz con esta constante recurrencia de la noche, de la oscuridad, me hace evocar también de alguna manera, pues en la noche hasta la más mínima luciérnaga brilla. Entonces, sí. Es interesante eso. Antes de cederle la palabra a Alejandro, que quiere también participar, José Ruiz Arámbula, que nos sigue ya también en Estudio Humanitatis, dice, bueno, manda saludos a todos, en particular al doctor Luis Jorge. Dice, es grato que después de tantos buenos programas se vuelva la mirada a esa parte íntima del humano y qué mejor que de la mano de Juan de la Cruz. Excelente programa. Sin duda, muy atinado lo que dicen, porque pues estamos hablando de esa necesidad muy humana del contacto con lo absoluto, pero que a la vez es hiere, ¿no? Me hizo recordar también lo que nos comentaba cuando Moisés está frente a la zarza ardiente. Pues es terrible, Dios es terrible de alguna manera, que no se puede ver tan directamente porque sobrepasa. Alejandro. Pues bueno, ya para ir perfilando el cierre, porque bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Doctor, si nos pudiera hacer una recomendación para alguien que quisiera acercarse a la poesía de San Juan de la Cruz, alguna recomendación personal, algún poema en específico, alguna obra que nos pudiera hacer la recomendación para nuestros radioescuchas y también para nosotros. Quiero aprovechar, sí, gracias Alejandro, quiero aprovechar justo el comentario desde el que escucha ahora, esta dimensión íntima del ser humano, porque es verdad que, bueno, ahora dedicados a las humanidades y atendiendo las declaraciones de Juan de la Cruz sobre su poesía, estamos hablando de cuestiones que hay que comprender de alguna manera con las herramientas de la razón. Nada más alejado de Juan de la Cruz, hay que decir. Sí, sí. Porque, y aprovechando que esa es la obra que me gustaría recomendar, el Cántico Espiritual, así como la llama, la dedica y la declaración a su amiga secular Ana Peñalosa, el cántico lo va a dedicar a Ana de Jesús, una amiga monja que tenía. También la declaración
Y como que es verdad quien dice de los comentaristas de Juan de la Cruz, que las declaraciones, los comentarios de Juan de la Cruz, se escriben un poco entre pregunta y respuesta, las preguntas que le iban haciendo sus alumnas, entonces ellas también son de alguna manera coautoras de la declaración, porque preguntaban lo que no quedaba muy claro, y lo que les contestaba a través de la declaración. Entonces, como que Ana de Jesús en algún momento le dice, pero ¿cómo voy a entender sus canciones? Si yo no fui a, las monjas no lo hacían, no tenían esta formación, ¿no? Yo no fui a la universidad, yo no estudié teología escolástica. Y lo que contesta Juan de la Cruz es precioso, porque dice, no se necesita de la razón para entender lo que aquí se está diciendo. Y hablando del deleite, de la mística amatoria, lo que se está diciendo aquí se comprende en la voluntad y juntamente se gusta, dice. Entonces tendríamos que, como dimensión íntima, remontarnos a la experiencia, al gusto, otra vez hablando de los sentidos espirituales, y cómo Juan de la Cruz lo que ve en la historia también de los místicos es la conversión, cuando dice que se comprende en la voluntad y no en la razón, porque Juan de la Cruz no hubiera querido lo que hacemos nosotros ahora, ¿no? Explicar, sino que impactara en la voluntad, que es lo que él buscaba, y se diera una conversión, como la vemos en Pablo de Tarso, como la vemos en Francisco de Asís, como la vemos en Teresa de Ávila, ¿no? Entonces, creo que es una obra abierta, muy abierta, y que tiene este lenguaje sensorial que todos conocemos. Yo empezaría por el cántico espiritual para llegar a Juan de la Cruz, pero me refiero al poema, no las declaraciones, porque es verdad que podría ser un poco árido si entramos directamente a la declaración, ¿no? Ruminarlo, como dice Javier Sicilia, como un lectio divina, gozarlo, repetirlo, leerlo en voz alta, que eso es una práctica que hay que recuperar, leer la poesía en voz alta, para gustarlo, ¿no? Eso es una idea. Bueno, ahí está la recomendación para quien les interesó conocer más de la obra de este autor. Nos platicaba usted fuera del aire que está participando en la organización de un coloquio en Aguascalientes. ¿Nos podría como adelantar cuándo va a ser, dónde en particular, para que quienes estén interesados puedan ir a Aguascalientes a escuchar las ponencias sobre este coloquio? Sería un gusto que pudiéramos continuar ahí hablando de mística. Se trata de la tercera edición del coloquio Mirada sobre la mística, de perspectiva sobre lo divino. Lo estamos buscando itinerante, la primera vez fue en la UNAM, la segunda vez el año pasado Guadalajara con UDG y TESO, y ahora nos recibe la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y sí, tenemos ahora, bueno, estuvo muy cargada la literatura, porque metí mucho la mano la vez pasada, pero ahora tenemos también historiadores, tenemos filósofos, tenemos artistas, va a haber un taller también, un poco de iniciación experiencial. Y viene, a mí me causa especial entusiasmo, el doctor Ramón Jiménez de la UNAM a presentar su libro sobre ermitaños en la Nueva España. Entonces, sí, una primicia que salió en 2024 el libro. Estamos muy contentos y él es historiador, ¿no? Entonces, pues ahí seguramente seguiremos este tema. Y es muy bonito el libro también porque teje este arco temporal entre los padres y las madres del desierto y los ermitaños en la Nueva España, ¿no? Gregorio López, que llegó a ser beato incluso. Entonces, pues invitadísimos ustedes, por supuesto, que están, y también su audiencia, quien quiera, estaremos 5 y 6 de noviembre en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pues ahí está la invitación. Y pues para todas las personas que nos dejaron saludos, comentarios, a quienes le dieron like al video y lo compartieron, les agradecemos muchísimo que lo hayan hecho y hayan compartido con nosotros esta experiencia de asomarnos a la obra de San Juan de la Cruz. Doctor Luis Jorge, nuevamente Estudio Humanitatis Radio es su casa, cuando quiera volver a platicarnos sobre alguno de sus temas de interés, de investigación o de alguna publicación que usted haga, este será su espacio, con gusto lo agendamos. Pues esto fue Estudio Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.